Cristian, sí me escuchas, ¿no? Sí, te escucho. Otra vez estaba probando el audio por si acaso. Así que ya estamos listos para empezar. Nos faltan 2 minutitos. Ya, genial. Muy bien, bienvenidos a todos y todas a esta serie de webinars que el Indecopi está
lanzando ya hace unos cuantos días. Hoy tenemos unos webinars especiales porque estamos conmemorando el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra cada 26 de abril. Es importante comentarles que estos webinars son una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión, junto al apoyo de la Escuela Nacional del INDECOPI y las diferentes direcciones. En esta oportunidad estamos contando con el apoyo de la Dirección de Derecho de Autor. Hoy llevaremos a cabo el webinar Creación de obras audiovisuales en tiempos de cuarentena. Antes de comenzar a presentarles a los exponentes, quiero pedirles contarles unas cuantas normas de convivencia para que esta actividad se lleve de la mejor manera. Le pedimos, por favor, no interrumpir al expositor cuando está dando la charla, no compartir mensajes que no estén acorde al tema. Pueden hacer preguntas sobre el tema en el chat que tienen todos en la parte inferior de su pantalla. Les pedimos que por favor solo formulen las preguntas en el tiempo de exposición, ya que terminado este tiempo comenzaremos a responderlas y no podemos ya recibir más preguntas. No habiliten por favor micrófono ni video. A los que tengan habilitadas esas opciones, apáguenlas. Es función exclusivamente de nuestros dos ponentes para poder tener una conexión más fluida. Por último, cualquier integrante que no respete las normas de convivencia será automáticamente retirado de la sala. Muy bien, esta actividad consta de 1 hora. Tenemos de media hora a 40 minutos de participación de los ponentes y 20 minutos para preguntas. El día de hoy, como les mencioné, tenemos el webinar Creación de obras audiovisuales en tiempos de cuarentena. En pantalla pueden ver a nuestra entrevistadora, Lourdes Herrera. Muchas gracias, Lourdes, por tu tiempo y participación. Ella es secretaria técnica de la Dirección de Derecho de Autor, abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas de propiedad intelectual, con estudios concluidos en la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en la PUC. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Comisión de Derecho de Autor y como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE. Muchas gracias, Lourdes, nuevamente, y damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Cristian García. Gracias, Cristian, bienvenido. Cristian es director del corto Cuarentena. Él es comunicador audiovisual, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2007, junto a un equipo, formó la productora Bienaventurados Films, siendo su primer trabajo el cortometraje Conversación, en el que se desempeñó como guionista, productor y director, además de escribir la canción que acompaña dicha historia. Conversación cuenta con 8 premios internacionales y se ha proyectado en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Junto a su productora, ha realizado más de 10 cortometrajes con gran éxito mundial. Además, ha sido ganador del primer concurso nacional de cortometrajes del INDECOPI con el proyecto Los Derechos de Autor con el Chino y Leonela. Actualmente ha producido el cortometraje Cuarentena y se encuentra participando en 20 festivales creados a partir de la cuarentena. Muy bien, bienvenidos nuevamente, pueden comenzar. Bueno, primero saludar a todos los que están conectados. Veo que son más de 260 personas. En realidad me encanta esta acogida que hemos tenido. Y bueno, como muy bien se indica, hoy con ocasión del Día Mundial de la Propiedad Intelectual debemos tener en cuenta antes de pensar lo siguiente. La propiedad intelectual es una manifestación constante de la realidad que nos rodea. Todos los productos, servicios que adquirimos día a día y que consumimos es una manifestación, por ejemplo, de la creatividad, de la innovación y del emprendimiento de una persona o de muchas personas. Estos 3 elementos permiten la generación de derechos de propiedad intelectual. Está por un lado los derechos de autor y los derechos conexos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Están también el derecho marcario y el derecho de invenciones o patentes. Sabemos que la actual realidad es muy dura y en virtud de la pandemia del COVID-19. Y esta realidad ha hecho que se transformen las acciones que nosotros teníamos como día a día en nuestro nivel cotidiano. Se ha modificado la manera de cómo nos comunicamos y esta es una clara manifestación de ello. También se ha modificado la manera como trabajamos. Muchos de nosotros trabajamos remotamente, incluso también el tema de la educación. Esta realidad retadora permite también que la propiedad intelectual se acople y pueda, por ejemplo, brindar soluciones a los diversos problemas que se generan en virtud de esta pandemia y también, ¿por qué no?, desde el tema de derechos de autor, poder generar mensajes, poder tener una industria de entretenimiento. ¿Cuántos de nosotros desde casa estamos leyendo aquel libro que nunca terminamos? Estamos viendo películas, series, escuchando nuestras canciones favoritas. Entonces, es el día de hoy que es tan importante que nos demos cuenta que a pesar de esta realidad que es dura, que es retadora, que es cruda,
la propiedad intelectual permite que nosotros podamos tener unos elementos que nos ayuden a nosotros como población y también a nuestros creadores, innovadores y emprendedores. Sin más preámbulo, como ya lo han presentado, el día de hoy nos acompaña Cristian García. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Y sí, pues te escuchaba, Lourdes, hablar sobre la importancia de los medios ahora, pues que estamos en cuarentena. Y claro, ¿no? El 90% de las personas, aunque sea un ratito al día, estamos o viendo Netflix, o viendo videos en YouTube, o escuchando música. Y claro, esto es algo que, digamos, muchas veces se da por sentado, ¿no? Que es como, haya entretenimiento pasajero, como, haya el rato, ¿no? Pero en realidad esto es de un modo muy sutil lo que está sosteniendo hasta una buena base de la salud mental de las personas en cuarentena, ¿no? Porque no solo es una distracción, es un momento para poder, pues, distenderse, dejar de pensar en las noticias, pues, que es importante verlas, pero que a veces quizás sobrecargan, ¿no? Exactamente, ¿no? Y como yo les decía, si bien es cierto, tenemos tres manifestaciones muy maravillosas e interesantes de la propiedad intelectual, hoy gracias a Cristian García vamos a trabajar todo lo que es la parte de obras audiovisuales. Y para empezar, como decía Cristian, a veces damos por sentado que es el tema de la industria de entretenimiento y no nos damos cuenta cuál es todo el trabajo intelectual, todo el esfuerzo que se hace en el desarrollo de esta industria. Entonces, quería comentarle y preguntarle a Cristian, ya que siempre se dice que estos medios audiovisuales se le denomina el arte de comunicar. Entiendo que muchas personas que están en el tema, y creo que casi todas, siempre verifican qué historia quiero contar. Y con esta historia engarzar al sentimiento que yo deseo de repente manifestar a todo el público, ¿no? Entonces quería preguntarte a ti, Cristian, desde tu punto de vista, desde la experiencia que has tenido, ¿cómo se manifiesta el tema del ámbito audiovisual y cómo permite poder llegar y crear una historia y poder llegar al público que tú deseas que esté destinada la misma? Bueno, en mi experiencia, y es algo muy mío, creo que las historias son la mejor manera de poder llegar a las personas, ¿no? De hecho, bueno, he realizado un poco de investigación al respecto y muchas veces al escuchar historias estamos mucho más propensos o mucho más fácilmente, digamos, permitimos que algunas ideas entren en nuestra cabeza o nos abrimos a ciertos conceptos, a ciertos conocimientos, pues que en otras circunstancias no lo haríamos, ¿no? Y pues qué mejor manera de contar historias que por el medio visual, ¿no? Siendo nosotros seres pues tan visuales, tan auditivos, tan sensoriales. Y en ese sentido, yo creo que hay una responsabilidad muy fuerte, ¿no? De los artistas en general, pero también concretamente de los creadores audiovisuales, ¿no? Sobre todo en circunstancias como estas, que pues ameritan, digamos, una respuesta de los creadores de contenido para que se pueda sostener de algún modo la población, sino también con entretenimiento y pues con los medios que sean necesarios, ¿no? Como bien decías al inicio, formatos como este, que finalmente estamos todos aquí en videollamada, pero finalmente es un medio audiovisual, ¿no? Creo que estos tiempos de cuarentena obligan o deberían obligar a los creadores de contenido, obligarnos, ¿no? A generar contenido nuevo, relevante y que pues tenga que ver con los tiempos actuales, ¿no? Con las necesidades concretas de la población, en nuestro caso particular en el Perú, pero en general, ¿no? En todo el mundo, porque esta pandemia es algo que se vive justamente a nivel mundial, ¿no? Claro, es como una manera también de colaborar, ¿no? Cada persona, tenemos, bueno, a los médicos, policías, militares, enfermeras, obviamente poniendo el hombro en el día a día, y ustedes como artistas, como creadores también, qué interesante que destaques esta también labor colaborativa, ¿no? Que ayuda, como tú muy bien Claro. indicas, a que podamos tener un mensaje de aliento, una distracción y obviamente un mensaje también de esperanza. Y creo que no es la primera vez que, bueno, tú, Cristian, con la productora realizan este tipo de creaciones intelectuales teniendo en cuenta un mensaje importante que quieres hacer llegar a la población. Quería que nos cuentes brevemente un poco sobre dos cortometrajes, uno que se llama Conversación y el otro Imperfecto, para que nos comentes Ujú. un poquito de cómo tú trabajas esas historias y qué es lo que tú quieres contar, qué es lo que quieres manifestar con este tipo de creaciones intelectuales. Sí, claro. Bueno, cuento primero sobre Imperfecto, que es el más reciente, que es el primer cortometraje peruano protagonizado por personas con discapacidad intelectual. Lo estrenamos el año pasado, el 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y pues es una historia bien simpática, que es como, digamos, la vida, el mundo al revés, ¿no?
En vez de que sea la sociedad, digamos, intentando incluir a personas con discapacidad, pues la historia trata de un grupo de personas con discapacidad intelectual y que están decidiendo si vale la pena o no incluir a una persona regular en su asociación. Entonces, en ese sentido, pues el origen, en realidad muy, muy íntimo de esta historia, parte de un amigo mío, un amigo muy cercano que se llama Roberto Padilla, que tiene retraso mental. Entonces, él me dijo, oye, tienes que hablar sobre estos temas, ¿no? Porque la gente no los ve. Y me acuerdo mucho que yo le dije, que ya, está bien, hagamos un corto, pa. Y él me decía, no, primero tienes que conocerlo tú mismo. Y yo, ya, está bien, cuéntame. Me decía, no basta. Y me hizo, digamos, de alguna manera, me acompañó a ir a diferentes asociaciones de personas con discapacidad intelectual. Conocí, pues ahí en el Perú hay Best Buddies, hay Feiluz, hay distintas asociaciones. Y pues después recién de 6 meses más o menos de participar con ellos, fue que Roberto me dijo, ya, ahora sí, ¿no? Ahora que conoces un poco desde dentro, pues hay que hablar al respecto, ¿no? Y en ese sentido creo yo que hay un primer punto, ¿no? De parte de la responsabilidad, digamos, moral de los comunicadores audiovisuales, de los artistas, en ese sentido, y es que se puede, digamos, hacer virar la mirada de las personas, eh, por decirlo así, de a pie, a temas que quizás no se suelen ver, ¿no? O a temas que quizás pueden ser Exactamente. hasta a veces muy íntimos, ¿no? De hecho, a partir de este cortometraje, pues puede formar amistades muy fuertes con personas con discapacidad intelectual, que ahora conversábamos, estamos al tanto ahorita de cómo están en la cuarentena, y me acuerdo mucho, por ejemplo, de que este año una amiga que es la protagonista de este cortometraje, que se llama Carla Merz, que tiene síndrome de Down, pues cumplió, fue su cumpleaños, es una celebración, y literal yo me sentí como en el corto imperfecto, porque yo era, junto con mi enamorada y una persona más, creo, las únicas personas, digamos que lo que técnicamente se dice regulares, es decir, sin discapacidad intelectual, me refiero. Y tú veías, pues, yo qué sé, ¿no? Al clásico gilero de la fiesta, coqueteando con las chicas, pero era un chico con síndrome de Down. Al clásico tímido, incluso al borracho, pero era una persona con discapacidad intelectual. Entonces, creo yo que las comunicaciones y las artes tienen la obligación moral de poder abrir un poco la mirada a las personas de a pie, como decía, a estas realidades que muchas veces, porque pues no podemos abarcar todo, ¿no? Uno no puede experimentarlo todo, y sin embargo lo puede conocer un poco quizás por medio de un video, ¿no? En el caso de Conversación es algo mucho más íntimo. Conversación fue mi primer cortometraje. De hecho, como comentaron al inicio, pues este corto, gracias a Dios, ha tenido una gran acogida a nivel internacional. Ganó, de hecho, es el único corto nominado y el único corto ganador de Latinoamérica, al premio, o bueno, al Pez de Argento, que es el Pez de Plata, que es el premio del Festival Internacional de Cine Católico, que es en el Vaticano. Entonces, más allá de decir, qué genial, para mí es una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque esta historia se basa, digamos, de algún modo en mi experiencia, ¿no? Lo cuento muy brevemente porque luego va a haber muchos más temas de los cuales compartir. Eh, Entre otras cosas, pues uno pasa dificultades en la vida, ¿no? En mi caso, Ujú. yo quise poner un poco de ello en esta historia y se trata el corto sobre un chico que habla cara a cara con Jesús, pero digamos, no es como que se imagina o como que habla con la Eucaristía, digamos, o algo similar, em, sino que ve a Jesús cara a cara, en persona, y le habla. Y pues como alguien que ha sufrido, como todos nosotros, alguien que ha pasado momentos difíciles, no solo le dice, hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? O cosas muy bonitas, sino que también le reclama, ¿no? Le pregunta, ¿no? Sobre la injusticia que vive en su vida este personaje, ¿no? Y bueno, los invito a que puedan verlo, pero pues este corto también va de eso, ¿no? De agarrar, en este caso, ya no lo íntimo de la experiencia, digamos, de personas con discapacidad intelectual, sino lo íntimo de mi experiencia, pero no para hablar de mí y decir, ya, mira la historia de Cristian, no, sino porque, pues, para ver qué tanto de ello puede resonar quizás en la experiencia de otras personas, ¿no? Y gracias a Dios, en el caso de Conversación, pues sí ha tenido una buena acogida y pues desde el primer día había personas que me escribían y me decían, oye, yo he vivido eso. O gente que me dice, o sea, literal, el día que lo estrenamos, este corto lo estrenamos en el Auditorio de San Agustín, que fue donde yo estudié, el día literal que lo presentamos, una de las personas que estuvo ahí, que asistió, luego me escribe y me dice, mira, yo hace mucho tiempo había dejado de ir a la iglesia porque tenía una herida muy fuerte y cuando me casé hubo un problema y no quería, literal, o sea, el hecho de pisar una iglesia, un lugar de oración, digamos.
Y ese día, después de ver el corto, entré a la capilla del colegio después de mucho tiempo de entrar a un lugar, digamos, de oración. Entonces, pues creo que más allá del contenido concreto de la fe, que a mí me compete como católico, pues en lo que tú puedes haber descubierto o conocido, ¿no? Ya sea temas de fe, temas de la experiencia de vida, temas, como decimos primero, de discapacidad intelectual, o como ahora último, ¿no? También comentaban este corto que hicimos sobre derechos de autor, ¿no? Eh, Creo que la obligación del comunicador es justamente comunicar, ¿no? Y llevar a las personas contenido de una manera nueva, ¿no? Porque yo puedo agarrar, y quizás me voy adelantando un poco, yo puedo agarrar ahorita y buscar en internet derechos de autor y me los leo, me los como el texto y ya, ¿no? Entiendo, no entiendo, quizás sí, quizás no, ¿no? Pero pues yo, por ejemplo, en mi experiencia, me interesó el tema y lo hice. ¿Qué hice? Agarré, leí, me leí todas las leyes, preguntaba, bla, bla, bla. Tuve una profesora muy buena que fue Melissa Guevara y pues sabía ese tema, pero mucha gente no sabe, ¿no? Mucha gente, yo qué sé, piensa que para que una obra, por ejemplo, mía, esté protegida, tengo que necesariamente registrarla y si no la registro no está protegida y cualquiera puede robarse mi idea. Y yo sé, pues, por haberlo estudiado, yo sé que no es así. Entonces, ¿qué hicimos? Justo lo que comentaban al inicio, este cortometraje que se llama Los derechos de autor con el Chino y Leonela. ¿Y qué hicimos ahí? Lo primero que hicimos, y le voy a decir así, con mi amigo Chino y mi amiga Leonela, lo primero que hicimos fue hacer el ridículo. O sea, hacer de manera chacotera, bromista, de manera más simple, sin importar, pucha, qué van a pensar, yo qué sé, ¿no? Los mandé a ellos, digamos, como director, a que se lancen y hablemos de derechos de autor, pero de una manera distinta, de una manera lúdica, cómica, que pues incluso, pues como decían, pues fue el cortometraje ganador del primer concurso de cortometrajes de Indecopy, ¿no? Y más allá del premio, pues es, para mí, digamos, como creador, el placer de decir, pucha, este concepto que quizás puede ser tedioso o complejo, ¿cómo se puede simplificar para que las personas de a pie nuevamente puedan aprenderlo, ¿no? Sí, y en realidad qué interesante porque muchos podemos ver cortometrajes, películas, incluso escuchar una canción. Y como tú dices, a veces ustedes, los creadores, piensan que va a calar de determinada manera y dependiendo de cómo estemos, de qué situación estemos pasando en ese momento, puede que nos impacte muchísimo más, ¿no? Que nos jale más el ojo, y como le dicen, el corazón, y poder meternos también en esa historia y participar. Como hay muchas personas que nos están escuchando ahora y deben estar muy interesadas con el tema del ámbito audiovisual, quería preguntarte también brevemente, porque yo sé que tú eres guionista, director, productor, entonces brevemente podemos también explicarles cuál es la importancia de cada una de estas personas, ¿no? Porque generalmente uno dice películas, cortometrajes, actores, ¿no? ¿No? La actriz, el actor, el productor, pero no se dan cuenta que hay muchísimo más, incluso el tema de sonido, el sonidista. Entonces querías que nos cuentes brevemente la importancia de estos roles dentro de la elaboración de las creaciones audiovisuales. Perfecto, cuento muy rápido. Para mí, y creo yo para la mayoría, todo comienza por la historia. No puede existir ninguna película, ningún corto sin una historia. Entonces, ahí está el guionista, que no solo piensa en la historia, sino que tiene que redactar y re-redactar un millón de veces los diálogos. Luego, para que esa historia se haga realidad, se necesita alguien que la produzca, que es una persona que tiene que saber sobre logística, sobre gestión de personas, sobre temas de manejo de dinero, ¿no? Luego está el director, que pues, digámoslo así, en términos sencillos, es el encargado de hacer que el guión pase del papel a la pantalla. Entonces, todo lo que tiene que ver con conceptos, yo qué sé, ideas de trasfondo y demás, el director se encarga de traducirlo del papel a la pantalla. Y luego hay un montón de cargos, digámoslo así, técnicos, me salteo un poco a eso, porque lo mencionabas, ¿no? Que está el tema de luces, el tema del sonido. Por ejemplo, ahorita, si bien eso es una pequeña experiencia, digamos, el webinar sencilla, yo estoy aquí con luces, no se nota, ¿no? Pero, digamos, si es que lo muestro ahorita, ahí hay una luz, digamos, ¿no? Qué profesional. Entonces, no parece, ¿no? Tal vez no se imaginan, no tengo otra luz acá al frente, ¿no? Y eso es parte de la gracia, ¿no? Que no parezca
oye, ya, mira, qué bien que han trabajado, seguramente ahí han puesto cierto tipo de reflector y acá otra cosa. No. Sino en este caso, por ejemplo, lo que yo he procurado es que, pues, no estar aplanado y tener cierto volumen, porque es, digamos, algo que a mí, más allá de mí mismo, en el trabajo de fotografía se procura, ¿no? Y por otro lado, algo que mencionabas que es muy importante, el sonido. Imagínense ahora, quienes nos escuchan, estar y de repente se preguntaron, ¿qué pasó? No lo escuché, ¿se cortó el sonido? No, simplemente ahorita dejé de hablar. Pero qué importante es el sonido. Incluso se llega a decir muchas veces en términos, digamos, de relevancia, que en un producto visual el sonido gana. ¿Por qué? Porque si, como decías, como hice hace rato, si comienzo a hablar y no me escuchan, se pierde el contenido. Podrían en un instante no verme, pero si me escuchan mal o no me escuchan, se pierde muchísimo, ¿no? Y yo debo decirlo incluso como una especie de mea culpa, por si hay algún sonidista escuchando, que a veces no se le presta la atención, ¿no? Se tiene la clásica idea, ahorita no tengo la mano, pero de las personas que cargan estos palos, ¿no? El boom para el sonido, y parece algo tan técnico, ¿no? Y que sin embargo implica un arte, un tecnicismo, ¿no? Y que de algún modo u otro, em, pues en una industria recién naciente como la nuestra, en cuanto al tema cinematográfico, muchas veces no se le da el peso necesario, ¿no? Sí, y mira, justo que estamos hablando, como le digo, qué interesante es que todos los que estamos ahorita conectados, que ya somos 300 personas, podamos saber todas las personas que trabajan en esta industria, pero como ahora estamos hablando de esta realidad tan cruda, tan dura, que es la pandemia del COVID-19, y por eso ahorita todos estamos en nuestra casa respetando el tema quédate en tu casa, quería consultarte cuál es el reto que tienen los creadores, por ejemplo, en el caso audiovisual, frente a esta pandemia, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú identificas que dices, uy, ahora, y deben ser muchísimos, ¿no? Pero quería que nos digas cuáles son esos retos y a la par, ¿cómo crees que deberíamos, bueno, ustedes como creadores, reinventarse, ¿no? Porque no solamente es identificar de repente lo negativo o algo que no se pueda, que se genera como una valla, pero cómo pasarla, ¿no? ¿Cómo reinventarse ante esta situación tan dura y cruda como es el COVID-19? Sí, yo creo que el primer reto, y lo identifico como un reto para los productores audiovisuales, pero diría yo, en general para todos, es la capacidad de proyección. La capacidad de darte cuenta, oye, esto está así ahora, pero mira, veamos estadísticas, veamos, pues, no se puede adivinar el futuro, pero pues, por decirlo así, una película en la que yo estuve trabajando iba a estrenar ahora en abril, la segunda semana de abril, y no se pudo estrenar. ¿Qué significa? ¿Que se queda en el aire? No. Tienen que proyectar ya cuándo van a estrenarla luego. Yo no tengo ni idea, porque para estrenar para esto se suele tener, digamos, una parrilla de películas de estreno para que no compitan tanto una con otra, ¿no? Y en ese sentido, pues no puede uno decir, hice mi película y ok, espero, yo qué sé, hasta quizás julio, agosto, que se abran los cines de nuevo y ahí recién decido, sino que tienen que ya desde ahora decir, ¿sabes qué? Como hay películas, por ejemplo, no en el caso nacional que yo conozca, pero en el caso internacional hay películas que han dicho, ¿sabes qué? Mi película sí va a estrenar en julio y yo confío en que el mundo va a estar mejor para julio y ¡pum! Me mandé a mantener el estreno en julio. Por otro lado, había películas digamos, muy famosas, muy esperadas, las clásicas películas de superhéroes, que tenían estreno en septiembre. Y los directores o los productores han dicho, ¿sabes qué? No, aguanta porque, por ejemplo, un caso concreto, el mercado en China, el mercado cinematográfico, es muy amplio. Mucha gente va al cine en China. Entonces, películas que se iban a estrenar comienzos de año, dijeron, no podemos arriesgarnos a perder el mercado chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, películas que se iban a estrenar comienzos de este año se han pasado para final del año, para inicios o para fecha determinada del próximo año. Entonces, ahí yo creo que hay un principal reto que es el hecho de proyectar, de saber que esto no va a durar para siempre, pero también la conciencia de que, oye, no voy a mandarme a decir ahora, ¿sabes qué? No, me da igual, estando mi película y ya, ¿no? Que la vean el par de países que no tiene cuarentena, ¿no? Por decirlo así. Y por otro lado, pues, creo yo también que hay un reto mucho más, diría yo, personal y que va a lo que yo decía hace una pregunta, ¿no? De esa necesidad de innovación, ¿no? Yo creo, y de hecho lo comparto esto con amigos creadores, audiovisuales, que como tú decías, implica
a todos los ámbitos, ¿no? También tengo muchos amigos actores que pues, debo decir paréntesis, ¿no? El área visual se ve, el área de cultura en general se ve muy golpeada, pero muy concretamente el área de las artes escénicas, que son necesariamente, entre comillas, y ojo con las comillas, necesariamente presenciales, es como que total incertidumbre, ¿no? Obras que se iban a estrenar en abril y que ahora no tienen fecha de estreno y no saben esas personas, pucha, esa inversión, ¿a dónde va a ir? ¿Cómo voy a poder seguir sosteniendo mi familia si no voy a poder hacer teatro, danza, artes escénicas en general, probablemente en lo que queda del año, ¿no? Y lo que yo he podido compartir con estas personas, y lo que también he visto como una opinión general, y que es duro para mí, digamos, como artista también, que la primera respuesta que tenemos que dar para con nosotros mismos, digamos, para con nuestras familias, es buscar medios alternativos de sostenimiento. ¿A qué me refiero? Pues si eres actor, es tiempo de pensar más en dar clases virtuales de teoría del teatro. Yo como realizador audiovisual, pues trabajo, como decía, he trabajado en cine, hago mis cortos, etcétera, pero mucho de esto pues implica grabar fuera. Estas semanas no estoy obviamente grabando. Sin embargo, puedo irme a otra vertiente, digamos, y estoy dedicándome a la animación. Entonces, los trabajos que estoy teniendo ahora son de animación o de diseño, que son temas que también, gracias a Dios, he podido aprender, ¿no? Entonces, eso es lo primero, creo, aunque no nos gustan, que es como que, me pica porque no quiero, buscar otras cosas, ¿no? Todos tenemos habilidades varias, ¿no? No solo los artistas, eso ya cae a todos, ¿no? El que era quizás de un trabajo muy de campo y ahora no se puede, pues hay que agenciárselas y en ese sentido creo que esa es la primera necesidad, ¿no? Y por otro lado, ya yendo más al tema de la responsabilidad para con la cultura y la sociedad, creo que hay una necesidad imperativa de buscar nuevos medios de difusión, ¿no? Decía antes muy entre comillas lo de que las artes escénicas tienen que ser siempre presenciales. La verdad es que no es así. Em, es una circunstancia muy, muy inédita, digamos, si se puede decir, pero no es así. Aquí no sé si suena tanto, pero muchas veces en los cines peruanos se pasan en vivo grandes obras, óperas que están dándose en otros países. Entonces, la transmisión de teatro en vivo no es algo inédito, no es algo que tiene que nacer en la cuarentena, y sin embargo es algo que se debería explorar, ¿no? En estos tiempos tan complejos, ¿no? Amigos que se dedican netamente a artes escénicas, conversando, pues hemos dicho, oye, mira, por ejemplo, ¿no? Ideas locas. Ya, la gente, hablo post cuarentena obligatoria, ¿no? Post aislamiento social obligatorio. La gente no va a poder ir al teatro, probablemente muchos meses. Pero ¿y qué Sí. tal? Ideas al aire. ¿Qué tal si, mira, hemos visto ahora muchas personas a las 8 de la noche salen a sus ventanas a vitorear, a cantar, ya. ¿Y qué tal si hacemos ideas al aire, ¿no? Al lado de un edificio muy alto, una pequeña obra, digamos, afuera? Y que ese edificio con todos los departamentos que hay sea como el gran público, ¿no? El gran teatro que ve, ¿no? La platea tras platea, ¿no? Y ya luego pasan, por decir algo al aire, ¿no? Pasas con tu sombrerito y ya, y salió algo. Yo qué sé, ¿no? Eso, digamos, no es mi campo concreto, ¿no? Pero hay una necesidad imperativa de innovar, ¿no? En el caso concreto del audiovisual, pues gracias a Dios, el audiovisual ahora es de lo que más se consume porque estamos, digamos, casi totalmente digitalizados con las clases, etcétera, y hay que producir contenido relevante, ¿no? Y en ese sentido, más allá del sostenimiento, digamos, de las propias necesidades, sí pensaba algo también, eh, y lo unía a lo que comentabas antes, ¿no? Pienso ahora en los médicos, en la gran importancia de los policías que están trabajando para seguir manteniendo el país en pie, y pensaba, imagínense que ahora un médico diga, ¿sabes qué? No me da ganas de trabajar. ¿Por qué no? No me da ganas, no puedo. No. Un policía diga, es como, oye, ¿qué pasó? No, no, te toca, tienes una responsabilidad. Hay circunstancias fortísimas que te obligan a más, hoy más que nunca, estar, como dicen, al pie del cañón, ¿no? Yo creo que, eh, salvando las distancias, digamos, ese nivel de imperatividad debería tocarnos a todos, y ya hablo ahora concretamente
a los productores de medios, ¿no? A los productores de contenido visual, ¿no? Que yo diga ahorita solo la primera parte que comentaba antes, o sea, debo ver, digamos, por mis necesidades, por mi familia, medios alternativos, sostenimiento, etcétera. Si digo solo eso, me quedé, a mi parecer, a medio camino. En tiempos como estos tan difíciles, siento la obligación moral de responder, digamos, a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido no se pueden quedar, o no deberíamos quedarnos detenidos los creadores de contenido, los músicos, los artistas, los pintores, los artistas escénicos, pues también deberíamos responder a esa necesidad y dar, ¿por qué no? Un rato de entretenimiento, de esperanza a las personas que están en casa, ¿no? Y que de algún modo es lo que se intentó con el cortometraje que hicimos, ¿no? De claustrofobia. Cuéntanos sobre claustrofobia, porque sí, bueno, sí, por ahí de repente les puedo decir, está disponible para que todos lo puedan ver, es una realidad que nos está sucediendo, y lo que te quería preguntar es, ¿cómo tocar un tema? Porque más o menos lo que se desarrolla, salvo que me esté equivocando, es la ansiedad que uno vive, ¿no? De estar encerrada. Yo, por ejemplo, tengo una bebita muy pequeña de meses y no salgo para nada. Estoy realizando mis trabajos de manera remota. Y sí, en algún momento uno siente, no sé, te sientes un poco solo, te sientes incómodo, quisiera salir al menos al balconcito para poder ver la calle vacía, ¿no? Entonces quería que nos cuentes cómo hiciste para hacer este cortometraje, teniendo en cuenta esta realidad incluso psicológica, ¿no? Que nos está pasando a muchos de los peruanos, ¿no? Sí, yo creo que lo primero pasa, y creo que es definitivo cuando se trata de cualquier tema de salud mental, eh, digamos, identificar, como dicen, el elefante en la habitación, que es que el gran estigma que hay en el Perú a los temas de salud mental, ¿no? Muchas veces uno piensa, uy, por ejemplo, ahora en cuarentena, quizás quien nos escucha puede pensar, en algún momento sentí cierta ansiedad, cierto como incertidumbre, miedo, debo ser un bicho raro, algo está mal conmigo, quizás me lo callo, ¿no? Creo yo que el primer paso que tuvimos que hacer con el equipo es reconocer, oye, esto es algo normal, ¿no? No tiene nada de malo, de raro, ¿no? Sentirnos justamente raros, ¿no? Eh, y pues todo comenzó por ahí, ¿no? En el segundo día, incluso, ¿no? Ya estamos pues avanzados muchos más días, pero en el 40, segundo estamos día en el día 40. 40. ¿Estamos en 40? No, 40, ya, bueno. En el segundo día de la cuarentena, yo hablaba con algunos amigos y me comencé a dar cuenta, pues, pucha, varios estamos sintiendo algunos indicios, digamos, siquiera de ansiedad, ¿no? Por la incertidumbre e incluso por el encierro mismo, ¿no? En mi caso concreto fue mucho más a un tema personal, que lo comparto porque conecto con lo del inicio, ¿no? De agarrar lo personal y no para hacerlo público, sino para ver, oye, ¿cómo puede esto nutrir a los demás, ¿no? Y pasa, pues, en mi caso concreto, digámoslo así, que mi enamorada es una persona, es un paciente oncológico, que se ha recuperado ya, y está recuperada hace un par de años, pero que al comenzar la cuarentena me dijo, estar encerrada en casa una semana, 2 semanas, un mes, me hace sentir mal, me hace sentir triste, me hace sentir ansiosa, porque me recuerda mucho el tiempo en que tuve que estar encerrada por el proceso del tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, yo de algún modo ahí conecté muy a nivel íntimo, ¿no? Y pensé, ¿cuánta gente más como ella la estará pasando mal? Quizás sintiendo lo mismo, pero por diferentes razones, ¿no? En el caso de ella era por una memoria que pues le costaba mucho. En el caso de muchos peruanos, pues la incertidumbre de qué pasará mañana por el tema económico, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, surgió en mí y finalmente en el equipo esa necesidad de, oye, reconozcamos que nos pasa algo, ¿no? Esas circunstancias son inéditas para nosotros peruanos y para cualquier persona en cualquier país, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, debo decirlo, ¿no? De cómo esta pandemia no es tan fuerte como otras que se han vivido en la antigua Roma, etcétera, pero son otros tiempos, ¿no? No vivíamos tan conectados por medios digitales, que es algo bueno, pero tal vez también
no estábamos acostumbrados a tanta incertidumbre, ¿no? Porque claro, en la Roma de los primeros siglos yo qué sé, o sea, la gente vivía de por sí con incertidumbre. Entonces, en ese estado, llegar a algo más, digamos, un poco más complejo, no es tan grave, ¿no? Pero pasar de literalmente, me pasó a mí, por ejemplo, el domingo que comenzó, que se avisó de la cuarentena, ese día yo tenía un día tradicional de rodaje que estaba trabajando en una película. Por circunstancias X, ese día se suspendió el rodaje, pues pensando en cuidar el tema de posible contagio, ¿no? Pero no nos esperábamos que ese día se termine el rodaje. Entonces, nos ha agarrado por sorpresa a todos. En ese sentido, pues, la historia de claustrofobia, y la cuento un poco para quienes quizás no la han visto, trata de un personaje que se queda solo en casa durante la cuarentena, ¿no? Y ese personaje comienza a desarrollar ciertas sensaciones que podemos haber sentido mucho nosotros, de ansiedad, de angustia, de sentirse solo, ¿no? Y lo que pasa es, pues, que por medio de una videollamada, su enamorado intenta darle ánimos. Y esa videollamada se convierte en una cuestión muy elaborada, que quizás se parece mucho a lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Y es que Sí, muy se vuelve una parecido. videollamada no de dos, sino de más de 50 personas. Porque el enamorado empieza a darle ánimos y ese discurso se comienza a mezclar, digamos, con, con las palabras de otras personas, una tras otra, y formando un gran discurso digamos, esperanza y unidad, ¿no? Que es lo que de algún modo quisimos dar, ¿no? Caso concreto, para hacer esto, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Me interesa el tema, lo hago y se acabó. No. Hay una responsabilidad previa que tuve que tener yo como creador, digamos, de contenido, de investigar al respecto, de investigar pues lo que implica la claustrofobia. Ya antes había podido realizar investigación por otros proyectos sobre los temas de trastornos de ansiedad, etc. Y ya con eso recién poder hacer algo, ¿no? Y gracias a Dios también ha tenido muy, muy buena respuesta, ¿no? Personas que, por ejemplo, por mencionar algunas, ¿no? Que me dijeron, mira, del equipo, ¿ah? Ni siquiera de haberlo lanzado. Me dijeron, yo sentía como un vacío en el pecho por la ansiedad que me causaba estar encerrada en casa, me decía una amiga, y al leer el guión, por ese instante que leía el guión, sentí que ese vacío, ese hueco en el pecho, ya no estaba. Uf. Gente que nos ha escrito que está sola, ¿no? Que es la realidad de muchos, ¿no? Que se han quedado solos porque viven solos Muchos. y ahora están, ¿qué? 40 días solos. Es imposible pensar que eso no nos va a afectar, ¿no? Entonces, de algún modo, este corto fue nuestro intento, espero yo que siga teniendo más impacto, pues nuestro intento de dar cierto alivio a estas personas, ¿no? Sí, y entiendo que participaron más de 50 actores, creo, sí, porque vi varias Sí, personas dentro del corto. Cuéntanos, ¿cómo es trabajar con más de 50 personas, creo que aparte de quien ve el guión, etcétera, y de una manera remota? Nuevamente un reto, pero que se logró sí. con todo el equipo de tu productora. Sí, de hecho, para mí eso era clave, ¿no? La sensación, digamos, principal que queríamos transmitir era, no estamos solos en esto, estamos todos juntos, pasando lo mismo, y en ese sentido, todos juntos vamos a superar esto, ¿no? Entonces, el tema, digamos, de la masividad era algo importante. Pero en un inicio, masividad para mí eran 10, 15, 20 actores, ¿no? Que fue lo que convoqué primero entre amigos y conocidos, ¿no? Luego lancé una convocatoria abierta y pues se sumaron finalmente 53 actores. Entonces, claro, ¿cómo se maneja esto, no? Yo he tenido oportunidad de dirigir, ¿qué será? Máximo 30 actores, que no eran, digamos, eran más que figurantes, que es lo que se suele llamar, que son, digamos, los extras, ¿no? Em, pero en este caso eran 50 actores. Pero no solo eso, porque cada actor se grabó a sí mismo. Entonces eran 50 actores y 50 directores de fotografía, que es el término, digamos, que se refiere a quien se carga de la imagen, ¿no? Entonces, básico, un medio de comunicación masivo, en este caso elegimos, bueno, grupal, digamos, en este caso elegimos el WhatsApp, es un grupo con todos los actores y es el tema, creo yo, clave en circunstancias como estas,
de tener indicaciones claras. Creo yo que eso es muy importante al trabajar remotamente o, digamos, al dar clases remotamente, ¿no? Yo qué sé, en un colegio, en una universidad, si el profesor da una indicación que no queda todo clara, el alumno pregunta 1, 2, 3, 4 veces, luego se acerca, etc. Pero si estamos en virtual, donde a veces hasta la comunicación se corta, creo yo que es fundamental ser lo más claro y conciso posible. Y en ese caso, a los actores les pedí que, concretamente, que se graben en vertical, que tengan una ventana cerca y que graben 3 versiones del discurso. ¿Por qué 3 versiones? Porque, pues, ordinariamente yo podría dirigir, especificar a cada actor el énfasis, la particularización de ciertas palabras, etcétera, ¿no? Para que el discurso luego sea ligado, ¿no? Porque, como decía al principio, eran varias frases de diferentes actores que luego se juntaban en un gran discurso, ¿no? Entonces, el medio más práctico que yo vi en este caso fue pedirles 3 versiones. Una, súper inspiradora, súper animados, así empilados. Otra más neutra. Y una, que es lo que la denominé yo, chacotera. Como bromista, como que sí, tranquila, estamos juntos en eso. ¿Sí? ¿Y qué pasa, no? La percepción de cada uno es distinta. Y por eso fue que pedí esas 3 versiones. Porque lo que para el actor A era inspirador al máximo, no sé qué cosa, ya, al actor B, eso era, no, eso es lo neutro. Entonces, él en su versión neutra hizo así. Y en la inspiradora hizo así, digamos, ¿no? Entonces, teniendo estas variaciones, se pudo agarrar la primera frase inspiradora de uno, se mezclaba con la frase neutra del siguiente y la chacotera del subsiguiente. Pero en el todo se hacía un discurso ligado, ¿no? Y digamos, Sí. en el caso concreto de este producto, esa fue la estrategia, digamos. Pero creo yo que para la generación de contenido visual en tiempos de cuarentena, digamos, habría muchas más, ¿no? Los protagonistas tuvieron un ensayo, así como estamos teniendo ahora videollamada, tal cual. Yo hablaba con ellos, hice una pasada del texto, uno con otro, se veían, ¿no? Y por ejemplo, como circunstancias nuevas que son estas, mucho tiene que ver con el aprendizaje y ensayo-error, ¿no? Como está pasando incluso en las mismas decisiones que se toman a nivel de Estado, ¿no? No es que, oye, se sabe todo, ¿no? Sino que se va aprendiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros ya habíamos hecho el corto, acabado, editado, y las reacciones, o digamos, el ímpetu de la protagonista estaba aquí. Y sin embargo, el ímpetu, la intensidad, digamos, la urgencia del coprotagonista estaba acá. ¿Por qué? Porque ellos habían ensayado juntos y todo, pero habían grabado por separado. Entonces, una opción era decir, ya, ¿sabes qué? No se puede, pues no son medios digitales, estamos lejos, no se puede hacer, se hace el corto así y ya está. Pero no, ¿qué hicimos? Lo más práctico. Ya, ok, estaba así, no es correspondiente, digamos, en este caso, el sufrimiento de la protagonista con el ánimo que quiere dar el coprotagonista, pues, ¿sabes qué? En este caso, Manuel Guerrero le pedimos que grabe de nuevo. ¿Pero cómo? Viendo, digamos, ya la edición final de la protagonista, de manera que pudieron emparejar, ¿no? Y en ese sentido, pues, se pueden hacer miles de estrategias, ¿no? Creo que la idea principal es no creer, en primer lugar, que no hay solución, y en segundo lugar, que es otro lejano que tiene que darnos la solución mágica, ¿no? Salvando, digamos, las responsabilidades propias de, como artistas, y lo comento un poco volviendo al tema anterior, no puedo yo decir, pucha, ya, necesito que alguien más me solucione, que el Estado, que una entidad más grande que yo me solucione la vida. No. Tenemos cada uno que ir generando soluciones y proponiendo nuevos formatos, ¿no? En este caso, para el medio audiovisual, pero lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Los que enseñan, pues quizás vieron algunos que el Zoom era un medio suficiente y bien, pero algún docente quizás encontró una herramienta mejor para su caso específico y la está usando, pues que la use, ¿no? Que no, creo que yo que no debemos esperar a que la solución venga de De fuera, ¿no? afuera. Sino que estamos Ujú. en casa, hay tiempo para pensar, hay que sacar las ideas. Que fluya la creatividad. Ujú. Cristian, antes de pasar a las preguntas, ¿por qué, o para ti, por qué es tan importante el tema de propiedad intelectual? Y en algunos momentos, para mí, el conocimiento de los derechos es un arma poderosa, ¿no? Entonces,
¿Cómo la propiedad intelectual te ayuda o el reconocimiento de tus derechos contribuye a todo el trabajo que tú haces, ¿no? Para que les comentes a todas las personas que nos están escuchando. Sí, yo creo que en primer lugar es una protección, una tranquilidad, el saber que, y lo comento quizás porque muchos no lo saben, yo no lo sabía antes, ¿no? Al menos en la ley peruana, en el momento que tú creas una obra, ya está protegida. Entonces, en el Ujú. momento que yo escribí un poema inédito, en el momento que yo grabé un video con una narración, una historia inédita, pues ya es sujeto de derechos de autor. En ese sentido, el saberlo para mí es una protección y también, digámoslo así, un cuidado. ¿Por qué? Porque yo no puedo agarrar y decir, pucha, qué bonito este video que hizo mi amigo o mi conocido, voy a agarrarlo, voy a sumarlo a mi video. No se puede hacer eso, pues porque ya esa obra pertenece a otro autor y si quisiera hacerlo, pues se pueden pedir los permisos necesarios, ¿no? En ese sentido, el conocimiento sobre derechos de autor, en mi caso ha sido importante, porque más una vez en algunos clientes, pues no por malicia, ¿no? Sino por mucha ignorancia, se han querido dar atribuciones a cosas que no les corresponden, ¿no? Con obras mías. Y yo les tenía que explicar, no, mira, existen estos derechos, incluso hay derechos, comento por ejemplo ahora, ya luego pueden obviamente profundizar en la red de Indecopy o viendo el cortometraje que se llama Los derechos de autor con el chino de Leonel y Leonela. Pero, por ejemplo, hay derechos que son los derechos morales, que son irrenunciables. Por ejemplo, uno es la paternidad, que es uno que a mí, digamos, siempre me acuerdo. Paternidad significa que la obra, digamos, es tuya, es del autor. Y yo no puedo decir mañana, ¿sabes qué? Yo qué sé, el libro que yo hice, que es de autoría de Cristian García, se va a vender mañana bajo el nombre de, escrito por Lourdes Herrera. No puedo hacer eso, no puedo renunciar, o sea, no puedo vender ese derecho. Y en ese sentido, a mí me ha pasado, o sea, que es que he hecho un trabajo para alguien, un trabajo obviamente que implica, digamos, creatividad, creación, o sea, una obra, ¿no? Y luego me ha dicho, ah, ya, entonces ahora voy a ponerla como mía. Como que, no, o sea, ni aunque quisiera vendértelo, puedo, porque es un derecho irrenunciable, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante el conocimiento de nuestros derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, en este caso concreto, eh, porque nos protegen y también digamos, nos ayudan a tener, digamos, nuestras obras, que algo que a mí me importa mucho, digámoslo así, nuestras obras con total autoría. ¿Por qué? Porque si yo hago un video genial y usé por X la canción de mi amigo Pepito sin pedirle permiso, o la canción de tal autor, perfecto, en YouTube puede irle genial y ya nadie me dice nada. Hay un reclamo por derechos de autor en YouTube, pero no pasa nada, ya. Todos lo hacen, ya. Pero mañana más tarde quiero mandar ese corto, digamos, a un concurso internacional, no puedo, porque no es de mi autoría completa, ¿no? Porque de hecho es una obra que no fue hecha totalmente de manera legal, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Cambiar la canción, regular, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que tener el chip ya programado del respeto de los derechos de autor abre muchas puertas y sobre todo, debo decirlo, em, siendo lamentablemente muchas veces muy informales en el Perú, eh, respetar los derechos de autor abre muchas puertas internacionales porque en el mundo, digamos, como un globo, eh, pues los derechos de autor son muy similares y en ese sentido se protegen y se procura la protección de ellos de una manera muy fuerte, ¿no? Em, eso, entonces pienso que puede parecer complejo, pero no lo es. Es importante saber al respecto y lo pueden hacer también, pues, hago, digamos, el pequeño cherry. Mi productora se llama Bienaventurados Films. Nos buscan en Facebook, en YouTube, en Instagram, Bienaventurados Films, y ahí entre los primeros videos, porque lo hemos publicado recientemente, justamente aprovechando la cuarentena, y que mucha gente está creando contenido, hemos publicado el corto ganador de derechos de autor, que también lo pueden encontrar en las redes de Indecopy. Ahí está, en 3 minutos, en 4 minutos, explicados los derechos básicos de manera muy sencilla.
Genial. En realidad vamos a empezar ahora con el tema de la ronda de preguntas. Vamos a tratar de responder la mayoría de las preguntas. Igual si es que queda alguna en el tintero, al final les voy a dar un correo electrónico que es de derecho de autor, que maneja la Dirección de Derecho de Autor, para que ustedes puedan tener sus consultas y obviamente las respuestas correspondientes. Así que vamos a tratar de ser breves para poder responder lo máximo de preguntas. Una de ellas ya la respondiste, que es ¿dónde te encontramos, Cristian? Ya saben, pueden buscar Bienaventurado Phil en YouTube, ¿no? Y creo que también en las demás redes sociales, y ahí Sí, van a en todas las encontrar redes todo el sociales. contenido. Exactamente. Una primera pregunta, Cristian, es si un comunicador debe ser versátil en todo momento. Ahí creo yo que hay dos cosas, porque debo decirlo, porque es algo que es un tema, creo, súper recurrente, y hay dos necesidades, ¿no? Que un poco va a lo que decía también al inicio, ¿no? La necesidad de superarte, crecer en el mercado, y la necesidad, digamos, de creación. Debo decirlo así muy claramente, en el mercado peruano, para bien o para mal, se requiere comunicadores súper versátiles. ¿En qué sentido? Que las empresas contratan a una misma persona para que haga el video, el diseño, para que sea community manager, etcétera, ¿no? Em, como saber de todo un poco, ¿no? Creo que es importante hasta cierto punto, ¿no? Porque es necesario tener trabajo, tener medios para salir adelante. Sin embargo, a veces la versatilidad, digámoslo así, al menos en el sentido de conocer los diferentes campos, dificulta la especialización. Entonces, yo no podría, digamos, por ejemplo, yo he procurado especializarme en guión, dirección de fotografía y dirección. Ya, 3 puntos. Pero no podría, digamos, a la vez ser, digamos, tan enfático en dirección de arte o en sonido, porque pues no se puede abarcar todo, ¿no? Y es algo que nos falta, creo yo, particularmente en el área audiovisual, cinematográfica, pero también en general, ¿no? En el campo profesional en el Perú, el tema de la especialización, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario ser versátil en cuanto a los ámbitos, digamos, las áreas, pero es importante la especialización, ¿no? Ahora, en cuanto a los temas, yo creo que es ya de libertad de cada uno, ¿no? Hay gente que pues siempre quiere tocar un tema particular. Por ejemplo, luego de hacer este corto sobre personas con discapacidad, muchos amigos, amigos con discapacidad, querían ya luego que todos mis cortos sean protagonizados por personas con discapacidad. Pude haber optado por ello, ¿no? Pero en mi caso, pues prefiero tocar otros temas. En ese sentido, creo que uno va eligiendo, ¿no? Uno va descubriendo qué es lo que le gusta y también dando, digamos, teniendo la puerta abierta a explorar nuevas historias, ¿no? Nuevos contenidos. Otra pregunta es, ¿cómo te llega el momento mágico de creatividad para realizar tus obras? ¿Cómo llega a ti? Por el momento mágico se necesitan 2 gotas de... No, mentira. Este, creo yo que lo principal es a menos que sea súper necesario, ¿no? Pero digamos, no entrarte en un proyecto para el cual no hayas encontrado siquiera un gramo de pasión. ¿A qué me refiero? Hay trabajos que son pagados, que son por contrato, como hay trabajos libres. Entonces, por eso digo, hay varios niveles, ¿no? Pero siempre me parece a mí importante encontrar ya por qué eso me habla a mí directamente, por qué eso, digamos, más que me habla, me reclama hablar del tema, ¿no? En ese sentido, eh, yo, por ejemplo, sabía que había posibilidad de escribir sobre algo para el tema de la cuarentena, etcétera, pero el primer día de la cuarentena fue como que, puede ser, ¿no? Ya cuando, como comentaba, pues se volvió un tema mucho más personal, porque se hacía acercando por cómo afectaba a alguien muy querido, en mi caso mío particular, a mi enamorada, fue, ok, ya este tema no solo me compete, sino me apasiona. Y como me apasiona, hay una necesidad que nace para mí casi de lo más interno, eh, que te lleva a crear, ¿no? En ese sentido, creo que para todo, ¿no? Si es algo por contrato, también busca en qué sentido esto me llama, me reclama, y ahí va surgiendo, ¿no? Y por otro lado, sí, se debe decir, creo, solo siempre mencionar, la, la disciplina es importante, ¿no? Hay un término que no va tanto por la parte visual, pero también tengo cierta formación en teatro, pues para la interpretación hay dos temas, ¿no? La tensión y la distensión, ¿no? El actor tiene que saber manejar su cuerpo, la tensión, pero también la relajación necesaria para poder desplazarse, etcétera, ¿no?
creo que es lo mismo en el contenido, en el desarrollo creativo, ¿no? Hay que saber tener momentos de, pum, me siento y no me paro hasta haber escrito una línea más. Pero también decir, ¿sabes qué? Dejo este texto reposar una semana, 2 semanas, y luego lo vuelvo a leer porque ahí recién va a surgir algo, ¿no? A mí me pasa, o sea, tengo algo que, pucha, el año pasado hice un cortometraje para un concurso internacional, quedamos octavo puesto de 1680 cortos, pueden verlo también en Neutrado Films, y estaba de viaje visitando a mi hermano, y tenía necesidad de tener una idea para ese corto. Y en vez de estar disfrutando del viaje, estaba todo el tiempo pensando en esto. Mi hermano vive fuera del país, pensando en este proyecto y cómo saco una idea, y no se me ocurría, ¿no? Y era, para mí, ok, deja que fluya, deja que salga. Pero no salía y más bien me quitaba tiempo. Entonces un día dije, ¿sabes qué? Le dije a mi enamorada, que había viajado con ella en ese momento, ¿sabes qué? Me voy a sentar aquí y no voy a salir a la computadora hasta haber escrito una idea. Pum, escribí lo primero que se me ocurrió y ya. Con eso escrito lo puedes sepultar hasta volver del viaje, ¿no? Entonces creo que es ese doble juego, ¿no? Saber tener disciplina, pero también dar los espacios necesarios para distensión, ¿no? Cristian, nos preguntan si tú tienes alguna estrategia para que tus obras puedan tener un alcance popular. Eh, yo creo que para mí hay 3 tipos de obras, y eso es lo que yo tengo como creencia personal siempre. Hay obras que se hacen por dinero, películas que se hacen con el objetivo principal de tener dinero. Hay obras que se hacen por, digámoslo así, ¿no? Un poco crudamente, por la persona, por el ego, digamos, del autor, que es como, este tema me interesa a mí y ya está. Y yo creo que ambas obras pueden llegar a un público grande o pueden, ¿no? Pueden tener cierto éxito en el ámbito que corresponde, ¿no? Quizás las que hacen por dinero, pues, tienen un éxito en taquilla. Las obras que se hacen por el autor tienen un gran éxito en festivales. Pero creo que hay un tercer tipo de obras que se aplican en el caso audiovisual, pero en verdad se debería aplicar a todos los ámbitos de la vida, que son las obras hechas por las personas, ¿no? O sea, para las personas, por el público, quiero decir. En ese sentido, no sé yo si sea una fórmula de éxito, confío que sí. Creo yo que cuando se hace algo, no solo para uno, sino para quien lo va a recibir, ya hay un buen gramaje, digamos, de éxito asegurado, ¿no? El caso concreto, digamos, de claustrofobia, ¿no? Yo sí he tenido oportunidades de salir, digamos, en prensa, en otras oportunidades, pero ahora, pues, al tocar un tema tan relevante, justo el otro día, el mismo día salimos en El Comercio, en La República y en un medio internacional importante, que es Catholic Link. Entonces, eso no es que yo lo haya buscado, ni que yo tenga cómo manejarlo, y sin embargo, el hecho de que haya sido un tema que es relevante para el público, hizo que pueda tener cierto nivel de impacto. Ya a nivel súper técnico, súper práctico, pasa mucho que se hace una obra y no se piensa en la difusión, en la distribución, ¿no? Es como que haces tu cuento para guardarlo bajo tu cajón, o tu video para guardarlo en tu computadora, en tu disco duro. No, creo yo que siempre que se comienza el proceso creativo, tiene que haber siquiera vestigios de cómo voy a distribuir esto, cómo voy a proyectar esto, cómo voy a difundir esto, ¿no? Y en ese sentido, funcionan muy bien las campañas de marketing digital y la prensa. La prensa creo que es importante como un medio de difusión cultural. Cristian, aquí dos preguntas en una. ¿Es rentable ser creativo en el mercado peruano? Y si en este último corto que nos comenta sobre el COVID-19, si es que se le pagaron a los autores, a los actores, ¿cómo se hizo el tema de presupuesto, ¿no? Si es que cobraron, cómo se les paga, es lo que nos están preguntando los chicos. Uh-huh. El caso concreto, perdón, la primera pregunta era de ser artista o ser... Rentable. ¿Perdón? ¿Es rentable ser creativo en el Perú? Creativo, ok. Yo creo que rentable puede ser, sí, pero no es seguro. ¿Por qué? Porque pues, puede ser alguien que es un genio en la fotografía, por decir, y haces las mejores fotos del mundo, pero por X circunstancias no supiste darte a conocer o lo que fuera, y podría ser el más creativo y el mejor, pero no llegó a ser rentable, ¿no? Entonces es como un juego de suerte si quieres que sea rentable. Ahora, lo que yo creo que sí es, tanto en el Perú como en cualquier lugar, es posible crecer realmente en el ámbito creativo. Yo creo que sí es posible. No hay limitaciones, digamos, como pueden decir aquí. No hay una escuela de cine, digamos, realmente grande, constituida, ¿no? En el Perú aún.
o de diferentes ámbitos. Pues bueno, ahora, por ejemplo, que todas las clases son digitales, online, ¿qué mejor excusa para poder tener clases de otros países, ¿no? Ver webinars, seminarios, etcétera, que sean de los mejores cineastas del mundo, ¿no? En ese sentido, pues, mientras haya deseos de seguirse formando, seguir creciendo, creo yo que, digámoslo así, es rentable la proyección de crecimiento artístico. A nivel económico, creo yo que es un riesgo, sí, y lo más seguro siempre es, me han comentado, y lo he preguntado a directores bastante exitosos, lo más seguro en el Perú es siempre tener un trabajo paralelo, ¿no? Si quieres dedicarte a las artes, pues haces cine, pero a la vez enseñas. Haces cine, pero a la vez trabajas en publicidad, ¿no? Yo en lo personal sueño con poder ser parte de una industria nueva donde no sea necesario eso, pero sí como, digamos, como consejo prudente, debería decir que siempre es bueno tener una fuente de ingresos alterna, ¿no? En el caso de el cortometraje Claustrofobia, de hecho, es el primer corto que muy técnicamente hemos podido realizar con costo cero. ¿Por qué? Porque todo fue hecho desde el principio, y se dijo así, de manera gratuita como un apoyo, ¿no? Por ejemplo, la música, normalmente yo suelo comprar pistas en bancos de música en internet, pero en este caso un amigo que es compositor escénico, es César Vega, se propuso a apoyarme y él hizo la música, la escribió, la produjo, la mezcló, etcétera, ¿no? Y también todos los actores participaron de manera, digámoslo así, gratuita, ¿no? Por ejemplo, son posibilidades que no sean en otras circunstancias, ¿no? Yo probablemente en mucho tiempo, como individuo al menos, no tendré la posibilidad de contratar a 50 actores para hacer una obra X sobre algún tema que me interesa a mí porque sí. Sin embargo, si es un tema de contenido relevante y que las personas se pueden sentir identificadas con la historia y con el mensaje finalmente, creo yo que es correcto, e incluso a veces hasta hay una obligación moral, entre comillas, obligación moral diría yo, para quien lo sienta así, de poder hacerlo más allá del retorno económico, ¿no? La pregunta es, ya eso es mucho más personal, ¿no? ¿Cuál es la metodología que se aplica para negociar los derechos patrimoniales? Entiendo cuando te contratan, ¿no? Directamente, ¿no? ¿Cómo los negocias? La verdad es que en mi caso concreto, al menos hasta ahora, no, no me ha tocado un cliente, digamos, que conozca realmente los derechos patrimoniales, como que tal, cual, o quiero comprarte el derecho de distribución, o tal o cual, ¿no? Yo hasta ahora, pues, me dedico sobre todo a hacer cortometrajes, digamos, independientes, y cuando ha sido el caso de trabajar para clientes, no es un tema que se toca porque son videos corporativos, institucionales, entonces es algo que queda medio implícito. En ese sentido, sí, quizás me puedes corregir tú, Lourdes, si no es así, al menos hasta donde yo tengo entendido, al no quedar explícito en un contrato, de otra manera, pues los derechos de una obra son propiedad del productor. ¿Es así? No lo A audiovisual ver, me refiero. ahí entro yo. Sí. Sí, efectivamente, en el caso de una obra audiovisual, la normativa peruana dice que la titularidad recae en el productor. ¿Y quién es el productor? El que tiene la iniciativa de crear esta obra, el que tiene la responsabilidad en todo el tema de la ejecución y coordina. Entonces, en principio, quien cumple con estos tres requisitos, iniciativa, coordinación y responsabilidad, es el titular. Ahora, eso es para obras audiovisuales. Puede suceder, si es que alguien por ahí nos está escuchando, hay otro tipo de obras en las cuales no son audiovisuales y la ley te dice que lo que manda es el contrato. Así que, dependiendo de qué es lo que diga el contrato, qué derechos son los que tú estás cediendo, por ejemplo, a la persona que te contrata, respecto de ellos se va a ejercer la titularidad. Y si es que no hay contrato, como muy bien dice Cristian, hay muchas personas que no conocen derecho de autor y no firman nada, todo es verbal, pues ahí se aplica la ley. Y la ley indica que el autor sigue siendo titular. O sea, hay como una cotitularidad, pero la titularidad del que te contrata es una titularidad distinta, no exclusiva
Así que tú puedes tener la titularidad y seguir explotando tu obra. Así que, en realidad, como dice Cristian, sí es importante que cada uno de nosotros conozcamos nuestros derechos, conozcamos las cosas que suscribimos, hay que leer los contratos para saber qué es lo que estamos en este caso cediendo o autorizando un uso, ¿no? Así que gracias por esa pregunta directamente para la Dirección de Derecho de Autor. Cristian, me hacen otra pregunta en tu caso, dice, ¿cómo se manejan los derechos morales cuando son muchos los que aportan al trabajo intelectual y no se puede determinar quién aportó cada cosa? ¿Eso puede suceder en el ámbito audiovisual? Y si es así, Sí, ¿cómo se maneja? definitivamente creo que sucede muchísimo. Yo creo que en primer lugar tiene que ver con tener un diálogo claro desde el principio, ¿no? A mí me ha pasado, concretamente en un proyecto que estoy todavía trabajando, que el guión lo escribí yo, o sea, la historia, todo el guión lo escribí yo, pero una amiga, como está con interés de aprender sobre guión, quiso aportar. Entonces le pedí que escriba una escena, em, pero al final lo que escribió fue muy poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, por decirlo así, al final la obra, quizás no sé si me equivoco, Lourdes, pero como lo tenía entendido yo, era mía, ¿no? Pero no podía yo asumirlo así simplemente porque había, aunque sea un ligero, había un aporte de otras personas, ¿no? Entonces, para mí, al menos en ese sentido, en el que aún no se publica, digamos, o no se deja, digamos, por escrito, en un soporte concreto de la obra, es el diálogo importante, ¿no? Entonces, en este caso, hablé con esta amiga y le dije, mira, el aporte que te pedí, pues creo que está bien chévere, pero como no se ha usado más que un poquito, al menos en términos prácticos, incluso por creditaje, ¿no? Digamos, yo sé, por decirlo así, en mi corazón, que ella aportó, aunque sea una gota, aportó, ¿no? Pero por un tema de creditaje, pues se pone, en este caso, guión Cristian. Pero, caso distinto puede ser, en el Perú no hay muchas cosas concretas en cuanto a formalidad cinematográfica, pero por ejemplo, en el estándar norteamericano, para guión, tú puedes tener varios grupos de guionistas en una sola obra. No me refiero a una serie donde sí hay un guionista, puede ser para cada capítulo o lo que fuera, sino que en una misma historia, digamos, el guión de Avengers, por decirlo así. Puede que yo lo escribí con Lourdes. Lo escribí en una primera versión y ya está. Pero luego lo revisó Pepito y hizo una segunda versión. Luego lo revisaron 3 amigos más y hicieron una tercera versión, que es la que se graba. Entonces, no es algo que sea ley ni nada, pero por ejemplo, es el estándar norteamericano. Se suele poner guión, en este caso, Lourdes y Cristian, Pepito, Panchito. Entonces, cada grupo se entiende, ya, ok, este hizo la primera versión, si fuera Panchito y Pepito, sería Panchito y Pepito y tal, ¿no? No se pone, por ejemplo, Lourdes y Panchito, porque ellos no trabajaron juntos en una versión, sino que cada dupla, en este caso hipotético, trabajó en una versión. En ese sentido, pues creo yo que es importante el diálogo y en el trabajo conjunto poder tener las cosas lo más claras posibles siempre, ¿no? En derechos patrimoniales creo que es mucho más sencillo, ¿no? Porque de algún modo, si es que trabajo con varios amigos, podemos determinar, hacer un pago o lo que fuera, ¿no? Pero en derechos morales, ahí sí no sabría en detalle, quizás Lourdes nos puedes ayudar a profundizar cómo hacerlo, ¿no? De manera más formal, digamos. Claro, les comento, todas las personas, primero hay que verificar el tema de qué es obra, ¿no? Para poder indicar, por ejemplo, cuando uno va a registrar una obra audiovisual, por ejemplo, de acuerdo a la ley, el guionista, el director y muchas de las personas que incluso hizo la música, etcétera, son considerados coautores, ¿no? Porque cada uno hizo un aporte, ¿no? Entonces, como son coautores, cuando uno va a presentar esa obra ante Indecopi para registrarla, tiene que señalar los nombres de todas esas personas, pero hay que saber diferenciar un tema de quién es el autor y quién es el titular. No necesariamente todas las personas que participan en la creación, por ejemplo, audiovisual, van a llegar a ser los titulares y que van a manejar los derechos patrimoniales. Se les respeta, sí, siempre colocar, como decía Cristian, ¿no? Quiénes son las personas que hicieron el guión y demás, pero cuando se identifica a un titular, en el caso de obras audiovisuales es el productor.
¿no? Porque es una presunción que existe en la norma y como tal tiene que respetar los derechos morales, pero quien va a manejar los derechos de carácter patrimonial, los que generan pues el dinero por el tema de la reproducción, distribución y demás, es esta persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, coordinación y responsabilidad. Ahora sí, para considerar a alguien como coautor, efectivamente tiene que haber realizado una colaboración directa y haber formado parte de esta creatividad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos a alguien que es un corrector de estilo, ¿no? Si yo elaboro un trabajo y lo que hacen es corregir la parte gramatical o ponerme los puntos y las comas donde me faltaban, imaginemos algo así, pues no se convierte esta persona que me corrige mi estilo como vamos a ser coautores de esta obra, ¿no? Entonces, va a depender de cada caso en concreto para poder identificar quiénes son los autores de la obra, es qué tipo de participación tuvo, ¿no? Para poder identificar directamente si es considerado como autor. Siempre autor es la persona que elabora, valga la redundancia, la creación de carácter intelectual. Y otro tema ya es la parte de titularidad. Igual al final les voy a dejar un correíto para que puedan hacer sus consultas en general sobre la norma, para que personal de Indecopi les pueda responder directamente de la dirección. Y ya para ir terminando, porque nos quedan como 5 minutitos, tengo acá también otras preguntas. Aquí nos dicen, Cristian, teniendo en cuenta la realidad actual en el caso de nuestra sociedad, ya que muchas familias peruanas tienen acceso a canales de señal abierta, si has pensado en algún momento llegar a dicha plataforma con tus cortometrajes. Todo viene en razón a que sería un buen contenido saludable y ayudaría a poder afrontar esta situación a raíz de la pandemia. Sí, de hecho hay algunos medios nacionales que sí se han contactado con nosotros para poder pasar el caso concreto de Claustrofobia u otros cortometrajes en su programación, ¿no? No sé si la pregunta iba por ese lado, pero sí me ha hecho pensar que creo yo que justamente, ¿no? Como muchas personas tienen el acceso más directo quizás a señal abierta, mucho antes que al Internet, digamos, por decirlo así, fluido, creo que hay una responsabilidad también ahí fuerte, ¿no? Yo estoy esperando quizás, o también pensando a ver si yo puedo proponer algo, que se generen espacios no solo educativos como los que ya hay, ¿no? Que no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, este espacio educativo que hay ahora en señal abierta para los estudiantes escolares, también espacios culturales nuevos propios de, ¿no? Con contenido hecho que hable a estos tiempos, ¿no? Y yo creo que se puede hacer y que los medios nacionales pues tendrían, sería como se dice en inglés, ¿no? Un win-win, ¿no? Porque es una manera en que las personas, quizás actores, etcétera, que no pueden trabajar de manera regular en el teatro como hacían antes, pues puedan seguir produciendo y en ese sentido tener un retorno y también generar un beneficio para la sociedad, ¿no? Pienso ya, claro, un poco después de que termine el aislamiento obligatorio, pero cuando todavía pues, la sociedad siga en este estado que todavía va a durar algunos meses, ¿no? Ya más o menos nos habías respondido esta pregunta, pero igual por ahí de repente a alguien se le escapó. ¿Qué consideras que es lo más complicado de realizar una creación audiovisual únicamente a través de medios digitales, considerando la imposibilidad de utilizar diversos ambientes, entiéndase el exterior, ¿no? A comparación de todo el trabajo que podías tú salir de repente, no sé, pues a un parque, a una sala, etcétera, y poder grabar. ¿Qué consideras que es lo más complicado de no poder usar exteriores, ¿no? Yo ahí creo que pasa algo, ¿no? Que las limitantes son motores de creatividad, siempre. Incluso hay ejercicios que trabajan en base a ello, ¿no? Que es, yo qué sé, haz un corto, en la universidad, haz un corto pero sin sonido. O haz una historia, pero donde hayan dos personas que, yo qué sé, solo hablan en positivo, nunca dicen no, por decir algo. Entonces, en ese sentido, claro, es una limitante, ¿no? El hecho de no salir es algo que puede ser complejo, pero en el caso de nuestro corto, le dimos la vuelta. Ok, ¿cómo nos comunicamos ahora? Básicamente todos, por videollamada. ¿Dónde está la gente? Pues en sus casas. Entonces, ¿qué hicimos? Una historia donde la gente hace una videollamada desde sus casas. Claro, no se tiene que reducir necesariamente a esto, ¿no? Justo un poco al escuchar la pregunta de la limitante sobre los exteriores, pensaba
sí, pues, ¿no? Hay ese limitante de locaciones exteriores, pero hay una gran masividad ahora de locaciones en interiores, ¿no? Y que, claro, es algo que se tiene que manejar. No ha sido el proyecto que yo he realizado, pero me imagino que se podría hacer, ¿no? Muy fácilmente. Ya sabes que, amigo, yo sé que en tu casa tienes una esquina que se ve súper artística y ya quiero que ahí te grabes como si fueras un artista que está haciendo tal o cual cosa. Y tú, en cambio, amiga, en tu casa sé que tienes una cocina súper grande y entonces vamos a hacer así, hay una escena, yo qué sé, que nos recuerde a Ratatouille. Y ya, ¿no? Normalmente para conseguir locaciones es todo un trámite, es ir, bla, 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 etcétera. Muchas circunstancias, parte de la formalidad, porque tienes que entrar a la casa, digamos, con la cámara, con las luces. Si es locación en exterior, tienes que tener permiso municipal, etcétera. Y sin embargo ahora, pues que todos estamos en casa, se le puede dar la vuelta a eso y en ese sentido usar locaciones que quizás no hubieras usado de ordinario, ¿no? Por ejemplo, digamos, no es lo predominante la locación en el cortometraje que yo realicé de claustrofobia, pero la protagonista Vera, pues antes de grabarse, con su celular pasaba por varios lugares de su casa y me decía, ya, ¿te parece bien aquí? ¿Te parece bien acá? Y eso, normalmente, bueno, eso es, así como hay el casting para actores, que es elección de actores, está el scouting, que es para elección de locaciones. Entonces, normalmente yo como director tendría que haber hecho un scouting, ir a lugares, buscar, etcétera, etcétera. Ahora el proceso fue distinto. Fue la misma actriz quien hizo el scouting en vivo, se eligió y se grabó inmediatamente, ¿no? Entonces creo yo que las limitantes, en ese sentido, repito, las hay, pero deben generar contenido distinto, ¿no? Ahorita no voy a pretender hacer una película sobre, yo qué sé, por ejemplo, la película que se hizo sobre Farfán, que implica muchos exteriores, calle, fútbol, pichanga al aire libre. O sea, no se puede hacer eso, ¿no? Pero se pueden hacer otro tipo de contenidos que quizás en otras circunstancias no se podrían hacer. Bueno, Cristian, te agradezco infinitamente toda la paciencia y en realidad toda la información que nos has brindado. He aprendido un montón de cosas del mundo audiovisual, también gracias a todos ustedes. Todavía seguimos casi 293 personas escuchando este webinar tan interesante, ¿no? De que un propio titular de derechos, un creativo, nos ayude a conocer un poquito más del ámbito audiovisual y hacerle frente, ¿por qué no?, al COVID-19 y también reinventarse como creador. Como les dije, hay algunas pequeñas preguntas que se quedaron en el tintero. Les voy a dar el correo que es consultasautor, todo junto, @indecopy.go.pe. Ahí nos pueden derivar las consultas que tengan en materias de la legislación de derecho de autor, les vamos a contestar. Y ya para terminar, recuerden que hay que tener un poquito de paciencia, esto ya va a terminar, esperemos que sea así. Así que quédense en casa y puedan utilizar esta plataforma de Indecopy para aprender muchísimas cosas. Y recuerden que hoy día es el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, así que todavía nos falta realizar 2 webinars más, que es sobre temas bancarios y también sobre temas de patentes, así que los esperamos, conéctense por favor y nuevamente te reitero las gracias, Cristian, por toda la información que nos has brindado. Muchas gracias a ustedes. Gracias Gracias. Lourdes, gracias Cristian por su gran conversación, por las preguntas que han respondido. De verdad que les traslado el saludo de los participantes y la felicitación sobre todo. Todos están muy agradecidos por lo que nos han dicho. Quiero aprovechar también, como dice Lourdes, estamos conmemorando el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y tenemos 2 webinars más. A las 4 de la tarde, el papel y reto de las innovaciones médicas en el Perú para enfrentar el COVID-19. Y a las 6 p.m., desafíos que afrontan las marcas y el marketing durante y después del COVID-19. Pueden ingresar al Facebook del Indecopy para que encuentren el formulario de inscripción y el programa de ambos webinars. Les recordamos también que en los próximos días la Escuela Nacional del Indecopy les va a estar enviando una encuesta que es importante que por favor todos respondan para la posterior emisión de la constancia digital. No se olviden que pueden acceder a los demás webinars que hemos tenido en el canal de YouTube institucional. Muchas gracias por su participación a todos y todas. Nuevamente, muchas gracias Lourdes, muchas gracias Cristian, y nos encontramos más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.